Hola a todos y muy bienvenidos. Estoy aquí con Marcel Imeri. Él es el director de Business Development en JTC Group. Nos acompaña hoy día para hablar sobre las cosas que deberíamos tener en mente cuando estamos emprendiendo y hay que estar listos en temas legales. Acá nos va a dar todos los consejos. Pero antes de eso, quiero darte la bienvenida, Marcel, y también para que nos cuentes un poco esta trayectoria profesional que has venido teniendo y cómo así terminas viendo estos temas. Sí, bueno, Jaime, de verdad muchísimas gracias por invitarme a compartir contigo en este espacio virtual experiencia, ¿no? Porque yo siempre digo que estas iniciativas que algunas personas apasionadas por el mundo del emprendimiento como tú son sumamente importantes porque siento que en Latinoamérica hay dos cosas que pueden mejorar de manera considerable, que es darle acceso al emprendedor a información que pueda ser útil o power tips, como los llamo yo, para sacar sus proyectos adelante de manera exitosa. Y por el otro lado, también, tú sabes, darle acceso a inversionistas que al final son la gasolina de las startups. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por invitarme. El tema, pues, que como hemos venido conversando, que a mí me encantaría abordar hoy, es cuáles son, pues, las estructuras corporativas ideales que debe adoptar una startup tomando en cuenta su life cycle, ¿no? Que yo lo he dividido como en 4 etapas. Una primera etapa que es la etapa que tiene que ver con el objetivo de los fundadores y su equipo de levantar capital. Luego la etapa que tiene que ver con la estructura necesaria para hacer el scaling o hacer que el negocio crezca a nivel regional o internacional con la estructura correcta. Luego, una tercera etapa que tiene que ver mucho con la oportunidad de vender el negocio o los exits para tratar de que esos exits, si se presenta la oportunidad, sean unos exits eficientes desde el punto de vista fiscal. Y por último, y cuarta fase, es, bueno, cómo se puede preparar un fundador y su equipo y los angel investors que lo acompañan desde el principio para poner orden y planificar cómo es que el patrimonio familiar va a quedar protegido y se va a transferir a la próxima generación de manera eficiente, ¿no? Entonces, este es el tema que me encantaría abordar contigo hoy y tiene que ver mucho con mi trabajo, el trabajo que yo hacía como abogado en Venezuela y posteriormente voy a compartir contigo un poco lo que ha sido mi experiencia como emprendedor y posteriormente cómo estamos desde JTC Group, que es una empresa multinacional inglesa, y particularmente en mi caso desde la oficina de Nueva York, cómo estamos ayudando, pues, a los emprendedores latinoamericanos a atender estas necesidades de estructuración en sus startups, ¿no? Por mi acento, yo soy, puedes darte cuenta que no soy chileno, no soy argentino, soy venezolano. Soy abogado, ejercí la profesión durante 23 años en Venezuela antes de tomar la decisión de emigrar. Toda mi vida he sido emprendedor. Me formé en una firma de abogados multinacional en Venezuela durante 8 años. Trabajaba en el departamento de impuestos de ese escritorio. Y en el 97 tomé la decisión de emprender por primera vez, fundando con otro socio un despacho de abogados en el 97 que se llamaba Imeri Urdaneta. Ese despacho operó durante 23 años en Venezuela. Yo era responsable yo era el managing partner del escritorio o co-managing partner, administraba el negocio con otro de mis socios y era responsable de la práctica de impuestos, ¿no? La firma era una full service law firm, yo me ocupaba de la parte de impuestos y lo que más me gustaba y me apasionaba era ayudar a las empresas multinacionales a diseñar las estructuras corporativas internacionales para hacer inversión en Venezuela, ¿ok? Y básicamente lo que buscábamos en esos casos es crear sus holdings en jurisdicciones que tuvieran un tratado para evitar la doble tributación y un tratado de protección de inversiones, porque como tú sabes, con la llegada del chavismo a Venezuela, muchísimas empresas empezaron a ser expropiadas ilegalmente por el gobierno venezolano. Y lo segundo que me encantaba hacer era ayudar a las empresas familiares venezolanas y a las grandes familias venezolanas de alto patrimonio a diseñar e implementar sus estructuras de protección de activos y negocios, pero al mismo tiempo les ayudaba
a diseñar las estructuras de planificación patrimonial para que el patrimonio de la familia pasara a la próxima generación de manera ordenada y de una manera fiscalmente eficiente, ¿no? Eso lo hice durante 23 años y un día se me ocurrió, para diversificar un poquito mi riesgo profesional, en convertirme en emprendedor digital. Y en Venezuela, estamos hablando más o menos del 2014. En el 2014, tú sabes, puse en marcha en Venezuela con el apoyo de Guaira un emprendimiento que pretendía ofrecerle al mercado de las tiendas de comercio electrónico una opción para hacer delivery express de sus productos, instalando a través de una API un widget en el checkout que le diera la posibilidad al comprador de contratar un servicio de delivery express. Entonces, ese negocio nace en Venezuela en el 2014 con el apoyo de Guaira. Luego lo exporté y me lo llevé para Chile. Tuve la grandísima suerte de vivir en Chile durante 2 años. Fueron 2 años espectaculares. Estuviera viviendo en Chile todavía si mis hijos no estuvieran viviendo aquí en Nueva York. Nosotros como familia de venezolanos de la diáspora queríamos regalarnos pues la oportunidad de vivir en la misma ciudad que nuestros hijos. Entonces, en algún momento tomamos la decisión, mi esposo y yo, de venirnos para acá. Y ese negocio creció y se convirtió en un negocio importante de Delivery Express en Chile antes de que llegaran todas estas grandes empresas que hoy son muy comunes pues, en la ciudad, ¿no? Contamos con una clientela interesante. Hicimos grandes esfuerzos para levantar capital. Conversamos con muchos VCs que eran apoyados en su oportunidad por Corfo. En esa época estaba naciendo todo el ecosistema de Venture Capital en Chile. Pero lamentablemente no pudimos levantar capital. Me vine para acá, para los Estados Unidos, para ver si con mis relaciones con los family offices y los banqueros privados podía levantar capital, 2015 más o menos, y lamentablemente yo siento que nuestro proyecto nació muy temprano. Pasa, sí. El timing yo creo que es una cosa muy importante para cualquier emprendimiento y creo que nosotros teníamos la solución correcta, pero quizás en el momento incorrecto. Y bueno, lamentablemente no pudimos levantar capital y tuvimos que cerrar ese negocio en Chile, ¿no? Pero toda esa experiencia como abogado y como emprendedor digital, habiendo interactuado en el ecosistema del emprendimiento y del venture latinoamericano, es lo que de alguna manera yo estoy aportando como valor a esta empresa que tomó la decisión de contratarme el año pasado. Y estamos muy enfocados en Latinoamérica ayudando pues, a los fundadores de startups exitosos a diseñar e implementar estructuras corporativas eficientes atendiendo cada una de estas 4 fases que te comentaba al principio. Y al mismo tiempo también estamos ayudando a los gestores de fondos de inversión de capital privado, específicamente de Venture Capital, latinoamericanos a tomar la decisión de empezar a hacer negocios cross-border o internacionalizar sus fondos. Entonces los estamos ayudando a crear sus fondos en Caimán, en Luxemburgo, aquí en los Estados Unidos, etc. Entonces, in a nutshell, ese es Marcel y Mary, la experiencia que trae a JTC y a esta conversación. Fenomenal. Gran journey el que has tenido y todo ese know-how que has venido recolectando ahora está sumamente bien utilizado para ayudar a estas nuevas generaciones de emprendedores y también de gestores de fondo para que hagan y tomen decisiones correctas sobre su estructura legal y ahorrarse muchísimo en impuestos. Pero bueno, antes de entrar al tema de conversación, vamos a hacer una breve pausa y ahora regresamos con Marcel. Hola comunidad, si estás buscando levantar capital y aún no sabes cómo hacerlo bien, tengo un curso que te va a enseñar a cómo levantar capital de inversionistas de Venture Capital de habla hispana. CómoLevantarCapital.com te enseñará cómo piensan los VCs, también a cómo preparar un buen flujo de caja y los conceptos fundamentales como SAFE, Data Room, Pitch, entre otros más que van a salir en las reuniones con los inversionistas. Es tu oportunidad y responsabilidad de hacer una buena primera impresión. Por eso, utiliza el código JAIME en CómoLevantarCapital.com y obtendrás 20% de descuento para aprender todo lo que necesitas para que tu próxima reunión con inversionista sea exitosa. Estamos de vuelta con Marcel y hoy día queremos conversar un poco sobre estos temas de estructuras legales, ¿no? Yo he emprendido en el pasado varias veces ese tema legal de cómo nos constituimos para, obviamente, ser formales el primer día, ya sea porque queremos empezar a vender o estamos buscando levantar capital. Hay múltiples motivos, pero a veces descuidamos esa etapa porque no queríamos gastar mucho dinero o consideramos que no tenemos el tiempo, o quizás no es tan relevante el inicio.
volteamos y le pedimos ayuda a nuestros inversionistas, a la aceleradora, al amigo que es abogado, y quizás nadie nos da el consejo correcto. Entonces, más bien a ti te quiero pedir, Marcel, que nos cuentes un poco cuál es esta recomendación, o sea, y llévanos en estas 4 etapas que nos has mencionado previamente para entender qué es lo que queríamos estar haciendo desde que arrancamos o desde que tenemos la idea. Dale. Bueno, perfecto. Como introducción, yo quizás lo que quiero compartir contigo y con tu audiencia que te sigue y que aprende con tus programas toda la semana, es que yo me llevé una grandísima sorpresa cuando empecé a hacer un poquito de research, ¿no? De investigación de mercado en Latinoamérica, que fue una investigación para entender cómo desde JTC nosotros podíamos agregar valor y apoyar al ecosistema emprendedor y apoyar al ecosistema de los gestores de fondos de venture capital. Entonces, una de las cosas que descubrí, siendo muy curioso, yo soy muy curioso, me encanta leer, y me encanta preguntar también, conversar con el emprendedor y con las aceleradoras y con las asociaciones de venture capital y de emprendimiento latinoamericano, y descubrí que lamentablemente a los emprendedores no se les habla desde temprano de por qué es importante invertir tiempo e invertir dinero en el diseño e implementación de estructuras corporativas eficientes para atender cada una de las 4 fases que te comentaba antes, ¿no? Yo le voy a poner inicialmente la lupa a la primera fase, que es, bueno, la estructura corporativa ideal o atractiva que debe instalar el equipo de fundadores de una startup para que families and friends, angel investors y VCs se sientan cómodos y tengan confianza invirtiendo capital en el capital, valga la redundancia, de la empresa que se está formando para desarrollar una actividad comercial o de servicio, ¿no? Entonces, una de las cosas que me conseguí es que, bueno, todas, por supuesto, crean un vehículo local, pero lamentablemente cuando se sientan a hablar con sus advisors, con sus abogados, con sus inversionistas tempranos, parece que no hay, inclusive las propias aceleradoras y los propios VC, no hay ningún experto o ningún material que sirva de referencia para ayudar a los emprendedores a diseñar e implementar estas estructuras, ¿no? Entonces, me he cruzado con un par de historias de terror, como las llamo hoy, porque la tendencia, ¿verdad? Cuando los emprendedores latinoamericanos validan su modelo de negocio y empiezan a tener éxito, inmediatamente sienten la necesidad y correctamente de empezar a hacer esfuerzos importantes para levantar capital. Y una de las cosas que todo el mundo sí tiene bastante claro es que es bastante poco probable que tú empieces a levantar capital de angel investors sofisticados y de VCs operando una compañía holding en la jurisdicción en donde nace el emprendimiento. Llámese Chile, Colombia, etc. Entonces se inician conversaciones para definir en dónde se tiene que instalar esa holding internacional que va a ser dueña de esa compañía subsidiaria chilena que está poniendo en marcha el negocio, o la colombiana, o la argentina, o la brasilera, ¿no? Y la recomendación que reciben estos fundadores, que muchas veces no son abogados de sus abogados, que no tienen mucha experiencia en este tema, y también algunos VCs, es no, mira, monta en los Estados Unidos un C Corp, ¿verdad? Porque una C Corp va a estar registrada en un país súper formal, súper avanzado. Los inversionistas están acostumbrados a invertir en el capital de C Corps americanas y sin mayor detenimiento y sin mayor análisis, muchísimos emprendedores latinoamericanos han registrado sus compañías holding aquí en los Estados Unidos, que inicialmente es muy bueno en algunos casos para levantar capital, pero luego algunas de estos emprendimientos se han visto que han tenido que vivir el trago amargo de lo que significa vender un negocio que no tiene presencia en los Estados Unidos, que no tiene gestión o administración en los Estados Unidos, que no tiene oficina en los Estados Unidos, que no hace negocios en los Estados Unidos, no tiene clientes ni factura en los Estados Unidos. Bueno, se han visto en la difícil situación de que cuando venden el negocio terminan dejando en manos del IRS prácticamente que un tercio pues, del precio que
que venden, ¿no? Porque normalmente quienes compran no te compran las acciones de la compañía holding C Corp, que sería maravilloso, porque si tú eres un no domiciliado fiscal en los Estados Unidos, si vendes una acción de una compañía americana, lo que tienes es un capital gain que no es gravable en los Estados Unidos. Eso normalmente no ocurre porque quien te compra normalmente las acciones de las compañías operativas o subsidiarias que están por debajo de la C Corp, y como la C Corp es un taxpayer americano, tiene la obligación de reportar y pagar impuestos en los Estados Unidos, a pesar de que sea una compañía de papel en los Estados Unidos y con muchos negocios muy interesantes en Latinoamérica. Entonces, esa estructura tiene graves problemas, ¿no? A mí me encanta, tú sabes, para las personas que son un poco curiosas, compartir pues cosas que yo he leído que son relevantes con relación a este tema. Y hay el managing partner de Magna Partners, que es un VC que invierte en los Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Tiene un artículo pues, en donde él analiza, se tomó el tiempo para analizar 80 startups que hacen negocios en 15 países, para entender pues, cuáles son esas estructuras ideales que deben adoptar los emprendedores cuando están empezando a scale su negocio, ¿no? Y en ese material o en ese artículo que él comparte, que se llama, ¿cómo se llama? Creo que se llama LATAM Structuring Solutions for Latin Startups, algo así, ¿ok? De repente las notas de este contenido lo podemos compartir. Por supuesto, ahí lo creo. Él llega a la conclusión de que no siempre pues, un C Corp es conveniente, y comparte la historia de un CEO de una compañía americano, de una compañía, bueno, el CEO es americano, pero que montó una compañía en Brasil que se llama Viva Real, que es un marketplace de alguna manera del real estate muy importante brasilero, y él, por recomendación de sus abogados en Silicon Valley hace un par de años, ¿verdad?, montó un C Corp, y resulta que sin tener negocios en los Estados Unidos, sino solamente en Brasil, bueno, se le presentó la oportunidad de vender el negocio a OLX Brasil, y resulta que OLX no estuvo interesado en comprar las acciones del C Corp americano, sino las acciones de la subsidiaria brasilera, y pasó exactamente lo que te estaba explicando antes. Un pedazo, un 30% del precio terminó en manos del IRS. Entonces, en ese artículo... Esto es el caso de Brian Rickworth, el de Latitude, que un poco... Es correcto. Él se llama Brian Rickworth, fue el fundador de Viva Real, que es la startup que vendió, y exactamente es uno de los fundadores de Latitude. Ese material o esa historia vale la pena leerla, porque es él fue lo suficientemente generoso para compartir su mala experiencia, producto de una mala estructuración corporativa, con el mundo emprendedor, para que otros emprendedores no cometieran el mismo error, pues, que es una cosa que no todo el mundo lo hace, pues, porque la gente, yo no sé, a veces se queda callada. Les encanta compartir los éxitos, pero no los problemas. Claro, porque puede ser un tema de qué vergüenza que la gente se entere de que perdí un tercio de lo que me hubiera caído a mí, lo tuve que terminar pagando por impuestos, por algo que pude haber previsto si es que hubiera tomado una decisión mejor en una etapa temprana. Pero qué mejor para la comunidad emprendedora que se tome la molestia de investigar y después más bien decir, ok, si yo hubiera hecho esas decisiones distintas al inicio, me hubiera ahorrado todo esto. Ustedes no cometan este mismo error. O sea, me parece fenomenal. Entonces... Es así, y lamentablemente es sorprendente, pero hay poca información de esto, de que estamos conversando en el internet. Hay pocas historias de terror, como llamo yo, ¿no? Yo le escribí a algunos... Es verdad. O sea, yo te digo porque no conozco muchas personas que abiertamente salgan a contar esto. Si yo busco en internet, probablemente no encuentre una opinión única. Cuando he estado dirigiendo Guaira en el 2018, 2019... también tenía muchos emprendedores que me preguntaban, o sea, ¿cuál es la ruta que debería ir? Y entonces lo que buscamos era, como yo no tenía la respuesta a todo, era organizar un montón de eventos de temas legales, invitar a varios abogados especialistas en la materia, pero lo curioso es que ninguno tenía la misma opinión. Algunos te decían, no, tú espera abrir tu Delaware mucho más adelante. Otros te dicen, no, desde el día que te incorporas en tu país, ya debería estar abriendo la otra. Creo que no hay un consenso, entonces me encantaría un poco que tú nos compartas cuál es este roadmap más adecuado para una startup que pueden hacer en un país como Perú, por poner un ejemplo, pero que tiene una idea de poder crecer regionalmente y levantar capital de inversionistas de cualquier parte del mundo.
Así es, con muchísimo gusto. Una de las cosas que yo creo que vale la pena hacer es que hagamos un poquito de research para identificar pues, que otros CEO pueden estar interesados en compartir esta información, porque yo creo que es algo muy importante que la comunidad lo entienda, ¿no? Y yo estoy seguro que habrá más de uno que estará dispuesto a compartirlo, porque yo, siendo abogado y teniendo buenos amigos, colegas en Latinoamérica, tú sabes, le escribí a un par de ellos para ver si me podían compartir su historia, que seguro conocen muchas, pero por temas de confidencialidad lamentablemente no estuvieron en condiciones de compartir pues, esa información para yo luego entonces compartirla contigo hoy, ¿no? Pero otra cosa que también le recomiendo a tu audiencia es que en JTC nosotros organizamos una especie de taller relacionado con este tema en el Summit de Emprendimiento y de Venturing que se desarrolla todos los años en el Mediterráneo. Se llama el TechNI Summit. Entonces, cualquiera que quiera oír a 3 expertos hablando de este tema, que son Juan Pablo Capello, abogado de PAC Law de Miami, Matías Segers, abogado de DLA Piper de Chile, y invitamos a un abogado que se llama Lori El Shawarbi de El Cairo. Yo moderé ese panel, les estuvimos haciendo preguntas relacionadas con este tema. Entonces, en mi página de YouTube, nachimeri.com, ahí pueden tener acceso a esa charla que duró 1 hora y pico sobre este tema. Muy importante que lo escuche la audiencia. Ahí lo agregamos en las notas también, no te preocupes. Perfecto. Entonces, entrando ya más en la parte técnica de las distintas opciones pues, que tiene el emprendedor, ¿no? La opción de convertir o trabajar con una holding local en la jurisdicción en donde nace la compañía, eso está muy bien para comenzar cuando tú estás haciendo bootstrapping de la compañía o recibiendo dinero de tus friends and family, pero desde el momento en que tú validaste tu modelo de negocio, ya estás escalando y necesitas levantar capital de angel investors o VC, ahí se genera la necesidad de crear una holding internacional y viene la gran pregunta: ¿en dónde registro yo mi holding internacional? ¿Okay? Empezando por la tipo de compañía que está más, se ha utilizado más en el pasado, pero que tiene los problemas que comentaba al principio. La primera opción es registrar un C Corp aquí en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuándo utilizar un C Corp tiene todo el sentido del mundo? Y para contestar esa pregunta yo preparé como una especie de checklist, ¿ok? Entonces, ese checklist para mantener un tema complejo bastante sencillo es, mira, si tu objetivo es hacer negocio aquí en los Estados Unidos, tiene todo el sentido del mundo que tú montes tu C Corp aquí en los Estados Unidos. Si los fundadores de esa startup son norteamericanos, tiene todo el sentido del mundo que monten su startup aquí en los Estados Unidos. Si tú tienes intenciones de vender tu negocio a una compañía americana, ¿ok? Una startup americana o una corporación que esté muy metida en corporate venturing americana, tiene sentido también que montes un C Corp. Si tú tienes planes de validado el modelo de negocio y cuando ya estés escalando y seas un negocio maduro, de inscribir las acciones de tu compañía en la bolsa de los Estados Unidos, aquí en Nueva York, tiene sentido crear un C Corp. Si tú estás negociando con un VC que es uno de estos VCs de high profile, que le va a dar reputación a tu startup, que va a traer como consecuencia que otros VCs se van a interesar en invertir en tu startup, y ese VC te exige como condición para darte tu dinero que tú montes tu compañía aquí en los Estados Unidos y que esa compañía sea un C Corp, tiene todo el sentido también. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, IP lo desarrollaste aquí en los Estados Unidos, todo tu equipo está aquí, tu oficina está aquí, desarrollo tecnológico, también tiene sentido que tú montes tu C Corp aquí en los Estados Unidos. Y si el mind y la administración de tu negocio está ubicada aquí en los Estados Unidos, lo que significa que tu equipo gerencial está ubicado aquí en los Estados Unidos, tiene también todo el sentido del mundo tener un C Corp. Si faltan uno o más de estos requisitos, hay que inmediatamente empezar a considerar otras opciones que pueden ser muchísimo más eficientes por las razones que estaba comentando antes, y puntualmente me estoy refiriendo a poder vender tu negocio en un exit que sea fiscalmente eficiente. Entonces, ¿cuáles son esas otras opciones? La primera opción, y esto fundamentalmente para esa etapa temprana de la startup, es registrar aquí en los Estados Unidos un LLC.
¿ok? Es una sociedad transparente a los efectos fiscales, que perfectamente puede abrir una cuenta de banco, que perfectamente puede empezar a recibir inversión de angel investors y VCs. Hay algunos VCs, pero es un número muy reducido que aceptan hacer inversiones en VC. La mayoría lo descartan de plano, full stop, porque como es una entidad transparente, ella tiene el LP o la LLC, que es el fondo, va a tener que empezar a cumplir con una cantidad de deberes formales desde el punto de vista de preparar, de hacer de filings y de cálculos desde el punto de vista contable, que son unos verdaderos dolores de cabeza. Y como a su vez ellas son transparentes, los inversionistas entonces terminan teniendo que contratar contables y hacer una cantidad de trabajo absurdo que no se presenta cuando la compañía es una corporación y no una sociedad transparente como una LLC. Entonces, no siempre la LLC es la conveniente por las razones que te estoy explicando. Entonces, ¿cómo le quitas tú ese problema a los VCs que están interesados en invertir cuando te dicen, no, mira, yo no te quiero invertir o no te puedo invertir en una LLC? Entonces, ahí tú puedes agarrar y registrar lo que nosotros en JTC llamamos el Startup Sandwich, que es una compañía holding en Caimán, y por debajo de ella registramos una LLC, y por debajo de ella o de ella colgamos las acciones de todas las compañías operativas en cada uno de los países en donde la startup está operando, ¿no? Nosotros normalmente recomendamos que esa figura del Cayman Startup Sandwich la consideren seriamente esos fundadores que ya están en un nivel en donde están buscando levantar capital por el orden de los $500,000 hacia arriba. Porque antes preferimos o les recomendamos que se vayan con la LLC y que difieran en el tiempo la incorporación de la Cayman Company para un momento en que esté un poquito más maduro y más capitalizado el negocio, porque esa formación de esa holding internacional en Caimán se puede hacer en una fecha posterior al registro inicial de la compañía LLC. Entonces, a ver, para ver si estoy siguiendo. Entonces, yo ponte que hoy día decido emprender. Tengo esta idea espectacular, sé que va a tener muchísimo potencial y voy a requerir levantar capital de inversionistas en la región y del mundo más adelante. Entonces, hoy me incorporo en Perú, ¿no? O en Chile o en Colombia o donde sea, con la estructura legal local, ¿no? Por ejemplo, en Perú es una sociedad anónima cerrada, por ejemplo, y ahí levanto capital de los inversionistas peruanos, ¿no? Amigos, familiares, ¿no? Las 3 Fs, y ellos van inscribiéndose como inversionistas de mi empresa local. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, de ahí, no sé, quiero levantar unos $100,000 más. Antes de lanzarme a Caimán, me estructuro, me incorporo una LLC en Delaware, ¿correcto? Correcto. Y me conviene LLC y no un C Corp. Por las razones que te estaba explicando antes, correcto. Exacto. Ok, entonces cuando ya estoy pensando en que requiero ya ir y tocar la puerta a otros, a VCs, salir un poquito quizás de esas redes de ángeles que me han ido invirtiendo, ya estoy pensando en mi primera ronda de $500,000. Ahí, previo a esa ronda, me termino de construir esta figura de sándwich donde tienes Caimán, que es el holding de todo, que ahora la Caimán se hace dueña de la LLC en Delaware, pero la LLC de Delaware sigue siendo dueña de las empresas en cada país, ¿correcto? Eso es correcto. Una cosa muy importante ahí que debo destacar, ese movimiento del ownership de los socios locales al ownership de la LLC, o sea, la transferencia de tus acciones y mis acciones en la Startup 1 chilena a la compañía LLC que registremos en Delaware, es lo que internamente o localmente se conoce con el nombre de flip. Entonces, es muy importante, Jaime, que los emprendedores entiendan que en ese momento van a tener que sentarse a conversar con sus abogados locales. Si estamos en Chile, con sus abogados chilenos, si estamos en Argentina, y así sucesivamente en cada país de Latinoamérica, porque esa transferencia de acciones tiene implicaciones fiscales, porque el dueño va a dejar de ser dueño y ahora las acciones van a pasar a las manos de la LLC. Y cada país tiene normas muy particulares que
un abogado fiscalista experto va a tener que tomar en consideración para implementar ese FILIP, que es una reorganización corporativa de la manera más eficiente posible para que no se disparen consecuencias fiscales. Visualicen esa reorganización como una venta de acciones por una diferencia entre lo que sería el valor de mercado de la startup en ese momento y el costo fiscal de esas acciones, que normalmente implica una diferencia importantísima que si no se estructura correctamente va a ser gravable localmente en Chile o en el país que sea. Entonces es importante asesorarse con esos abogados locales. Exacto, pero entonces no me convendría más el mismo día que me incorporo localmente ya tener la LLC, cosa que el primer dólar que levanto de inversión vaya directamente a la LLC y así me ahorraría este pequeño problema y posibles confusiones o ¿qué haríamos? Absolutamente. Si estamos hablando de una startup pobre, necesariamente tiene que arrancar con la empresa local sabiendo que va a tener que incurrir en gastos en hacer la reorganización, la reestructuración. Si estamos hablando de una startup que ya tiene algo de dinero, que monte, mi recomendación o nuestra recomendación sería, monta tu LLC en los Estados Unidos. Si es una startup que ya tiene un poquito más de dinero y puede montar su estructura Startup Sandwich desde el día 0 o desde el día 1, entonces, en ese caso, vale la pena arrancar con la holding de Caimán, con la LLC y colgar debajo de la LLC las acciones de la compañía operativa chilena o de donde sea, ¿no? Esa es la recomendación que yo le hago, que arranquen con el sándwich de una vez. Y esto tiene que ver mucho con cosas que he aprendido como emprendedor. O sea, una de las cosas importantes es que el emprendimiento tiene que arrancar cuando los socios hayan puesto suficiente dinero para poder cubrir los gastos operativos de los primeros X meses de la compañía. Y yo creo que un gasto operativo importante es el gasto relacionado con hacer el setup de la estructura correcta. Es decir, levanten suficiente dinero para poder operar los primeros 12 meses del año con su dinero propio de la familia, pero incorporen en el presupuesto, en el budget, lo que va a costar montar el sándwich desde el día 1, porque down the road va a ser muchísimo más eficiente y muchísimo más rápido. O sea, te vas a ahorrar dinero a largo plazo, ¿no? Pero lo tienes que hacer un poquito upfront. Te vas a reducir tiempo que vas a perder un poco con la reorganización, pero bueno, lo ganas más adelante. Más o menos estamos hablando de cuál es ese rango que me podría terminar costando tener el sándwich completo. Fíjate, antes de entrar en temas de pricing, me parece muy importante destacar un detalle adicional de Caimán, ¿no? En algunas jurisdicciones latinoamericanas, Caimán está en lo que llaman los tributaristas listas negras, ¿ok? Sí. Entonces, empresas y personas naturales de esas jurisdicciones no se sienten cómodos haciendo inversiones en jurisdicciones, ya sean fondos o compañías o startups, que están dentro de esa lista negra del servicio de impuestos, ¿no? Entonces, en esos casos, y esto pasa, por ejemplo, mucho en el caso de los mexicanos, a veces los VCs mexicanos o las familias de altos patrimonios o family offices mexicanas no se sienten muy cómodos haciendo una inversión en Caimán, porque Caimán está en la lista negra de México, y eso tiene cómo resolverse, ¿no? Tú podrías crear un vehículo o un feeder para esos inversionistas que tienen ese problema, y entonces ese feeder registrado en una jurisdicción que no sea negra la que invierte en el fondo, ¿ok? Perdón, en el fondo no, en la startup registrada en Caimán. Y la otra forma es que te olvidas de Caimán como jurisdicción holding y te vas a una jurisdicción como UK, que tiene una cantidad de tratados para evitar la doble tributación que le dan acceso a la estructura corporativa de la startup, eficiencias bastante parecidas a lo que es la eficiencia que se logra en Caimán siendo una jurisdicción neutra, porque en Caimán no se grava la renta que no tenga origen en Caimán, es decir, la renta extraterritorial no es gravable en Caimán. Claro. Entonces, dejo subrayo, pues que cuando hayan problemas de ese tipo, UK es una jurisdicción válida, aceptada por Y Combinator, aceptada por los VCs más importantes de Latinoamérica, y los angel investors sofisticados latinoamericanos, y por supuesto esto aplica también para el sándwich que estamos conversando, que era algo que no era aceptado o bien visto hace 5 años, pero ahora es estándar. Todo el mundo acepta este tipo de estructura que estamos conversando hoy. O sea, y al final entre UK y Caimán, la diferencia va a ser un poco en temas de el costo de setup, o hay una implicancia también tributaria donde una es largamente más eficiente que la otra.
Fíjate, yo preparé, no sé si lo tengo aquí en mis notas, que preparé para esta charla, pero con mucho gusto, no las tengo anotadas para la charla de hoy, pero hay diferencias, pero fundamentalmente son diferencias que tienen que ver, yo te las voy a compartir para que las pongan en las notas. La diferencia tiene que ver con el costo del setup y el mantenimiento de la compañía. Es más costoso en UK que en Caimán. El registro de accionistas en Caimán es privado, en UK es público. Va a haber un registro público en donde la gente va a poder ver, que es el registro mercantil, quiénes son los accionistas de las startups. En algunos casos el tema de la confidencialidad es muy importante para algunas startups. La transferencia de acciones, si recuerdo correctamente, no te genera una tasa o un timbre fiscal en Caimán, sí te genera un impuesto por transferencia en UK, y hay 3 o 4 cosas adicionales que diferencian una de la otra, ¿no? Pero tienen que tener claro que UK es una opción cuando se te presentan este tipo de situaciones en donde inversionistas, sean personas naturales, family offices o fondos, no se sienten cómodos invirtiendo en una compañía de Caimán por un tema de listas negras que son listas que publican las administraciones tributarias de múltiples países. Excelente. Entonces, ahí no sé si es que nos puedes dar igual una especie de rango para aquella persona que está iniciando en este proceso y tiene que evaluar esos costos que le va a tener para incorporarse nada más. Ahí danos un poquito de luz para ver si es que esta persona tiene que ver, si es que tiene que incorporarse localmente, si ya tiene como para ir hacia Delaware o si ya tiene que ahorrar un poquito más como para poder ya tener el sándwich completo. ¿Cuáles son un poquito los rangos que podría esperar alguien? Fíjate, es interesante tu pregunta porque todo va a depender, Jaime, de cuál es el proveedor de servicios para la formación y el mantenimiento de esta estructura que escoja el emprendedor, pues, el grupo de fundadores y su equipo, ¿no? Hay opciones muy económicas que las consigues por internet. O sea, tú te metes en internet y por internet puedes registrar una LLC, un C Corp y una compañía en Caimán. O sea, bastante rápido, ¿no? Así es. Nosotros evidentemente no recomendamos esto porque una de las cosas muy importantes que tiene que entender el fundador y su equipo de una startup es que desde temprano tiene que armar como que su dream team para poder mejorar los chances de que su proyecto sea exitoso. Y una de las piezas muy importantes de ese Dream Team es su abogado y asesor legal de confianza, que es una persona que va a ser clave y que va a acompañar a ese equipo en todo lo que es el desarrollo y crecimiento del negocio. Entonces, nuestro consejo siempre es, mira, olvídense de esas opciones tapa amarilla, como llamamos eso en Venezuela, que vas a conseguir por internet, y búscate, tú sabes, a un buen abogado localmente, preferiblemente que tenga buenas relaciones internacionales para que él pueda, como coordinador y project manager, hacer las relaciones con otros abogados de otras jurisdicciones que lo acompañen a hacer el brainstorming necesario para diseñar e implementar estas estructuras para cada una de las 4 fases que te comentaba al principio de esta entrevista, ¿no? Porque esto no es como comprar una aspiradora, esto es mucho tailor-made, en donde se observan, tú sabes, las necesidades de las startups, en dónde la startup va a hacer negocio, de dónde va a recibir inversión la startup. Todas esas cosas tienen que tomarse en cuenta a la hora de registrar o diseñar e implementar una estructura de este tipo, ¿no? Entonces, cuando tú tomas la correcta decisión de asesorarte con abogados que se conviertan en parte de tu equipo y tu asesor de confianza, bueno, te vas a conseguir algunos abogados que te montan estas estructuras por, no sé, $15,000. Hay otros que te las montan por $10,000, hay otros que te las montan por $6,000. Hay distintos precios. Entonces, el consejo que yo le doy a los fundadores es que contratar a un abogado es como como buscar a una novia, ¿ok? Tienes que entrevistarte con 3, 4 abogados para ver con cuál de ellos te sientes mejor trabajando, con cuál tienes más química. ¿Con cuál hay química? Exactamente. Y una vez que tú identifiques ese abogado, entonces trata de negociar con ese equipo de abogados el mejor precio para el diseño e implementación de tu estructura. Nosotros en JTC lo que hacemos es implementar lo que los abogados diseñan. O sea, los abogados diseñan y nosotros, con nuestros recursos y nuestra plataforma global de 29 ciudades del mundo y 1.500 personas, registramos los vehículos jurídicos en donde el abogado, que es el asesor de la startup,
dice que se tiene que registrar la startup. Entonces, nosotros hacemos el setup y nos ocupamos luego de la administración de la compañía, mantenerla al día. El abogado hace todo el trabajo legal que tiene que ver con la startup, ¿no? Entonces ahí tienes los operating agreements, los bylaws, tienes los privacy agreements, tienes los safes, tienes todo lo que tiene que ver con GDPR policy, los NDAs, o sea, los memorandums of understanding, los acuerdos privados entre accionistas. El abogado hace todo ese trabajo. En JTC nosotros lo que hacemos es implementamos el vehículo jurídico y normalmente eso viene ya de alguna manera diseñado por un abogado que contrata nuestros servicios para hacer la implementación de la estructura. Y te diría que, aparte de todo lo que has mencionado, hay algo que por lo menos a mí me sirvió en el pasado cuando había contratado un estudio de abogados en Estados Unidos para que se encargara de nuestra empresa. Y es que también genera esto del signaling, ¿no? El hecho de que un abogado de buena reputación te haya tomado a ti como cliente, también es como un equivalente a que un VC te hubiera invertido. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando me preguntaban los inversionistas, oye, ¿y quiénes son tus abogados? ¿Quiénes son tus contadores? El abogado era un validador, ¿no? Era una persona, bueno, sí lo conozco, sí, ¿no? De buena reputación. O sea, me evaluó, antes de aceptarme como cliente, me evaluó para ver si es que nuestra startup valía la pena, porque al inicio muchos de esos abogados tienen unas tarifas más reducidas porque están pensando un poquito más en la relación a largo plazo con la startup. Entonces, obviamente ellos están apostando también en ti. Mira, eso que acabas de mencionar es muy, muy importante, ¿no? Porque tú lo que quieres con tu startup es que sea la niña bonita de la fiesta, ¿ok? Con unas métricas espectaculares, con una idea espectacular, con un equipo espectacular, escalando y de alguna manera aprovechando oportunidades o nichos o pain points del entorno pues, latinoamericano, ¿no? Entonces, poder tú, o que lo que tú mencionas, que es básicamente poner el sello de calidad del logotipo del abogado de una empresa como JTC en ese one-pager de la startup o del fondo, es muy importante porque va a comunicar esa profesionalidad y ese prestigio y ese compromiso por la excelencia y la calidad que tú quieres demostrarle a los inversionistas, angel investors o VC, para animarlos pues, a hacer la inversión en tu startup. Entonces, trabajar con una firma muy importante de abogados con buena reputación y buenos abogados reconocidos como líderes en esta área y trabajar con una empresa como JTC en todo lo que es la implementación de estas estructuras es muy importante y con frecuencia pasa que se acercan startups a nuestro equipo y dicen, oye Marcel, necesitamos montar esta estructura pero no tenemos un abogado de confianza. Entonces, como nosotros operamos en todo el mundo, tenemos las mejores relaciones que te puedes imaginar con los mejores abogados tributaristas y de venture capital y de emprendimiento de todas partes del mundo. Entonces, cuando pasan esas cosas, nosotros con frecuencia coordinamos para el grupo emprendedor 1, 2, 3 reuniones con abogados que en nuestra opinión son excelentes para que se entrevisten y el equipo termine escogiendo a ese grupo de abogados que van a acompañarnos en el crecimiento del negocio con el apoyo jurídico que pueda necesitar la compañía, ¿no? Excelente. Marcel, te quiero hacer una última pregunta y aquí es salirnos un poco de el motivo de por qué necesitamos esa estructura legal por un tema claramente tributario y de inversión que ya me queda clarísimo, sino ahora pensando en otros tipos de beneficios que pueden haber. Entonces, por ejemplo, ¿hay algún tipo de beneficio en temas de contratación de personas, donde es más conveniente generar ciertos gastos, como por ejemplo, si me conviene desde la LLC pagar todo lo que es publicidad de Facebook, porque Facebook me va a cobrar de Estados Unidos? O sea, ¿dónde está también esa eficiencia de tener estructura legal en temas de contratación y otro tipo de gastos? Sí, bueno, estás haciendo referencia, Ame, justamente a la fase 2 que te comentaba al principio, ¿no? Pues, ¿cuáles son las necesidades desde el punto de vista de estructuración corporativa de una compañía que ya está scaling y convirtiéndose en un negocio regional e internacional para poder tener acceso a lo que nosotros abogados llamamos eficiencias que te las da una planificación fiscal internacional,
Esto es sorprendente, pero nadie habla de esto tampoco en el ecosistema emprendedor latinoamericano. Y de este tema se habla muchísimo menos que el primer tema que estábamos abordando en la primera parte de esta entrevista, de este programa. Pues. Y bueno, para mí ha sido una gran sorpresa ver que las multinacionales, que muchas veces valen desde el punto de vista de su valor muchísimo menos que muchos unicornios latinoamericanos, bueno, yo vi como abogado y ejerciendo la carrera durante 20 y pico de años en Venezuela lo que gastaban multinacionales en lo que es el diseño e implementación de sus muñecos corporativos, como los llamo yo, ¿no? Entonces tú te conseguías estructuras que arrancaban en Singapur porque negociaban con el gobierno de Singapur un tax holiday en donde la holding no le cobraban impuestos durante X número de años y dependiendo de los negocios que hacía la compañía y las jurisdicciones, cada jurisdicción de alguna manera tenía como que su muñeco corporativo para que esa rama del negocio en esa región del mundo tuviese acceso a la mayor cantidad de eficiencias fiscales posible, ¿no? Y estos eran trabajos súper interesantes en donde tú te encontrabas, tú sabes, trabajando con abogados y contadores de, no sé, 20 países distintos, cada uno buscando la manera de diseñar la forma de invertir y hacer negocios en un país determinado, buscando la mayor cantidad de eficiencias fiscales posibles sin violar la ley, ¿ok? Porque nadie tiene el deber sacramental o patriótico de montar la estructura que te obligue o te lleve a pagar más impuestos. En la medida que tú no rompas la ley o violes la ley, tú puedes conseguir contratar abogados expertos en estos temas para que te digan cuál es la estructura que tú tienes que montar para hacer negocios en un país determinado, pero con el menor impacto impositivo posible sin romper la ley. Y hay muchos abogados que se dedican a esto y que son muy buenos. Entonces, contestando tu pregunta, no solamente es relevante el tema de en dónde está la holding a los efectos de un eventual éxito, sino debajo de esa holding, que antes estábamos hablando que de repente es una holding de Caimán, que tiene una LLC, que tiene las operativas subsidiarias, de repente puedes sentarte a pensar un poquito con tus abogados y en esa conversación tiene que estar el abogado experto en temas en temas que tienen que ver con tributación internacional. Así es, así es. Es bueno, ¿en dónde debo yo montar la compañía que va a ser dueña o debe ser dueña del intellectual property? ¿Ok? Para que esa compañía, respetando arm's length pricing, o sea, que los precios sean entre partes como si fuesen partes no relacionadas, para cumplir con las reglas de precios de transferencias internacionales, pueda celebrar un contrato con una empresa local del grupo que necesite ese IP para operar su plataforma tecnológica. Por ejemplo, ¿en qué jurisdicción debería yo montar una compañía que se va a ocupar del financing del crecimiento del negocio? ¿Desde dónde voy a celebrar los contratos de préstamos desde esa compañía con las compañías del grupo? Lo que va a significar un gasto de intereses, en el primer caso un gasto de royalties, cuando estamos hablando de licencias por el uso de IP. ¿Desde dónde vale la pena que yo tenga, tú sabes, una compañía por debajo de la holding que sea dueña de ciertas operaciones o compañías subsidiarias pensando que de repente yo puedo vender la operación asiática de mi negocio para poder tener acceso a eficiencias desde el punto de vista de capital gains? En donde yo debo montar las compañías para que cuando se pague un dividendo y se reciba un dividendo, ese dividendo esté sujeto a la retención de impuestos sobre la renta más pequeña. En donde esa que recibe el dividendo debo registrarla para que el dividendo no sea gravable o sea gravable con una tarifa de impuestos chiquitica. Entonces, son innumerables las cosas que se pueden hacer. Están los contratos de asistencia técnica, están los contratos de servicios tecnológicos. O sea, un abogado experto en temas de planificación fiscal internacional, uno te puedes imaginar todo lo que puede ahorrarle a una startup exitosa. Así es. Por eso creo que, me quedo con esta conclusión, la importancia de tener a este team de abogados expertos que nos ayudan a hacer este planning a futuro, porque obviamente cuando nosotros lanzamos nuestro emprendimiento estamos yendo con la idea de que queremos ser gigantes, muy grandes, exitosos. Entonces creo que sí vale la pena hacer esa planificación temprana, invertir, porque si creemos en nosotros hay que invertir temprano. Y todo esto que nos suena súper complicado, para eso están estas personas expertas que ya han visto, han testeado y nos van a salvarnos de grandes apuros. Marcel, te quiero agradecer por todo este know-how que nos estás compartiendo. Pero antes de despedirnos, hay una pregunta que siempre le hago a todo el mundo y me gustaría hacértela a ti también. Y es, si tuvieras una máquina del tiempo
que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Yo te voy a contestar esa pregunta, pero antes te voy a decir dos cosas muy importantes que creo que faltaron en los temas que hemos abordado. Vale, por favor. Una cosa muy importante que debe conocer tu audiencia, especialmente esos emprendedores exitosos, ¿ok? Que están planteándose la idea de vender su negocio y hacer no cientos de miles de dólares, sino millones de dólares. Es, bueno, ¿qué pasos pueden empezar a tomar desde temprano para hacer un poquito de planificación patrimonial? O sea, cómo de alguna manera deben ordenar su patrimonio y debajo de qué estructura personal deben ordenar ese patrimonio para que ese patrimonio familiar, que puede ser una cantidad significativa, pase de manera ordenada a la próxima generación y de manera fiscalmente eficiente, porque en muchos países latinoamericanos hay lo que se llama el impuesto sucesoral. No en todos, pero hay muchos países latinoamericanos en donde existe el impuesto sucesoral. Entonces, en JTC nosotros durante 33 años hemos ayudado a familias de alto patrimonio a nivel global a diseñar e implementar estas estructuras de wealth planning. Y con muchísimo gusto, en el caso de que alguno de las personas que forman parte de tu audiencia están en esa etapa de que ya vendieron y no están preocupados de que todo está a su nombre, a título personal, ahí podemos ayudar también, que es lo que yo llamo esa cuarta fase de la vida, pues, de un emprendimiento, ¿no? Así es. Ahí están los datos tuyos van a estar en las notas del episodio, o sea que ahí pueden contactarlo a Marcel para que les responda y los ayude. Exactamente, ¿no? Y por lo otro que te quería comentar es que nosotros estamos tratando de hacer algunas alianzas con algunos abogados latinoamericanos para poder darle a la audiencia una solución o un paquete pues, que tenga absolutamente todo, tenga el vehículo jurídico y los templates de los documentos legales para que a un precio súper razonable y haciendo las introducciones, por supuesto, con los abogados de nuestra confianza, exista la posibilidad de que de manera muy rápida y a precios súper competitivos la gente pueda montar sus estructuras internacionales. Entonces, contestando tu pregunta, mira, si yo pudiera echar el tiempo para atrás, fíjate tú, hay que ser humilde, ¿no? Yo lo que le diría a la gente es que por más emprendedor que sean, tienen que aprender a ser humilde, ¿ok? Número uno, ¿no? Entender que uno no lo sabe todo, ¿ok? Por más experiencia que tú tengas, ¿no? Y esa humildad significa hay que tener la madurez para dejarse ayudar, ¿ok? Y entender que uno no puede emprender como el llanero solitario. Tienes que armar como una especie de dream team de personas que te complementen, ¿no? Porque sacar un proyecto adelante, y más en el plano digital, no es tarea fácil. Necesitas tener, tú sabes, el equipo correcto, 100% enfocado en sacar ese proyecto adelante, ¿no? Entonces, yo te diría que eso es lo primero, ser humilde y por supuesto ese Dream Team no solamente me estoy refiriendo a las personas que forman parte de los founders o los equipos de los founders, sino esos advisors, esos abogados, esas aceleradoras, esas personas que de alguna manera te van a ayudar y van a funcionar como especie de brújula para que cometas menos errores. Vas a cometer muchísimos errores, pero necesitas un equipo que te ayude a tener la brújula calibrada y que cuando tengas dudas puedas acudir a ellos para que te ayuden a tomar mejores decisiones con menos errores. Y lo segundo que creo que es muy importante es el tema del capital. O sea, yo creo si yo tuviese que echar el tiempo para atrás y estuviese hoy poniendo en marcha el negocio de Express Delivery que te comentaba al principio, yo creo que yo no lanzaría hoy ese negocio ni cualquier otro, ¿ok? Sin tener ya suficiente dinero en caja del capital de los fundadores, del capital de los friends and families y del capital de los angel investors para cubrir los primeros 12 meses de operaciones, para asegurar una cosa que es muy importante, que es que el equipo esté 100% enfocado en sacar el proyecto adelante, porque una de los grandes problemas que yo veo con el emprendimiento latinoamericano es que como los emprendimientos no están bien fondeados desde el principio, los emprendedores o el equipo empiezan por cuestiones de necesidad, así estén súper apasionados y enamorados de su idea, tienen que empezar a hacer otras cosas porque hay que pagar las cuentas al final del mes. Entonces, mi consejo es no sacar un proyecto adelante sin que haya suficiente plata para cubrir los gastos operativos de la startup durante un año, y eso incluye
los sueldos del equipo emprendedor, porque de lo contrario no van a tener la energía y el foco necesario para sacar un proyecto adelante. Totalmente de acuerdo, porque después mucho de lo que yo he visto en etapas tempranas es que como levantan de a poquitos, de a puchitos ese capital, se la pasan más bien buscando dinero constantemente y como se les va quedando el runway cada vez más corto, sin querer queriendo se han pasado años solamente levantando capital o tratando de convencer a personas que le inviertan y no se dedicaron al negocio. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Nunca uno va a tener la paz mental de decir tengo suficiente dinero, por el contrario, siempre va a hacer falta, pero creo que programarlo y saber de que por los próximos 12 meses o 16 meses no tengo que estar haciendo fundraising, me puedo dedicar al negocio, ¿no? Que eso, dicho sea de paso, me va a ayudar después para hacer un mejor fundraising. Y lo otro que mencionas de humildad, o sea, totalmente de acuerdo. Algo que me frustraba más en el rol de VC era el de que emprendedores digan, no, yo ya sé todo. O sea, tú dame la plata, pero yo no necesito que me ayudes en nada. Y es como que, ok, quizás no quieres mi ayuda, pero hay un equipo al cual te vamos a poner de apoyo. Hay un grupo de otros founders que ya han pasado por cosas que te van a tocar, pero el hecho de no querer aprovechar eso era uno de los motivos por el cual decidíamos pasar ciertas inversiones, ¿no? Quizás los números sonaban muy bonitos, todo, pero el hecho de saber de que esta relación no le vamos a poder aportar nada, la verdad que no hacía algo interesante para nosotros. Entonces, ese nivel de humildad me lo llevo porque es dado ahí en el clavo. Nada, Marcel, muchas gracias por tu tiempo. Ahí dejo todos estos datos en las notas del episodio para que te puedan contactar. Nos has compartido mucho más de lo que ahí te había pedido, entonces la verdad te quiero agradecer el doble. No, bueno, Jaime, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Como decía al principio, a mí me encanta participar de estos programas porque me encanta compartir conocimiento, ayudar al ecosistema emprendedor y del venturing latinoamericano. Soy un apasionado del tema y te tengo que felicitar porque esta iniciativa que tú impulsas es muy importante para ayudar pues, al ecosistema a echar para adelante de manera exitosa. Y definitivamente lo que hemos compartido aquí yo estoy seguro que va a ser muy útil para muchos emprendedores de la región y bueno, lo que hay que seguir haciendo, como decimos en Venezuela, es pateando la lata para lograr el éxito y haciendo equipo y haciendo comunidad, creando espacios como estos. De verdad te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Eso realmente anima a seguir empujando y haciendo más de ese tipo de contenido y trayendo invitados tan buenos como tú. Bueno, Marcel, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Ya estamos conversando. Hasta luego. Bueno, Jaime, un gran abrazo. Hasta luego. Abrazo.